Oye, una pregunta, ¿este sí es el link? Pues muy buenos días, jóvenes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les fue de este tiempo, de este periodo vacacional? Fueron 2 días muy buenos. ¿Qué nos dicen, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, entonces vámonos a nuestra... Estuve revisando sus calificaciones, muchachos. Pues les fue en lo regular bien. Tengo que revisar algunos muchachos que no están aquí, pero en el programa semipresencial me parece que hay unos estudiantes que están aquí, pero no están cursando porque no se inscribieron. Entonces pues al rato lo revisaré con más detalle con la información que nos está dando la coordinación. Bueno, en este caso, nosotros vamos a revisar lo que es la línea recta, y pues vamos a ver lo que tenemos preparado la presentación, mientras le damos la bienvenida a Arcel.
Alejandro, Elizabeth, Eloísa, José Cristóbal, Luis, Mariana, Marixa, eh, Sheila y Víctor Daniel, mientras sus demás compañeros se van incorporando. Bueno, entonces empezamos con lo que es la línea recta. Entonces, por ejemplo, la línea recta, pues prácticamente la podemos definir como el lugar geométrico donde existe una sucesión infinita de puntos, y esa sucesión infinita de puntos es la que nos va a formar la línea recta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a aprovechar prácticamente lo que nosotros ya conocemos como la distancia entre dos puntos. Entonces, esa distancia entre dos puntos que nosotros decimos, pues, bastantes ejercicios, prácticamente fueron 10 preguntas. Entonces lo vamos a extrapolar y vamos a ver qué sentido tiene la línea recta. Entonces, en la geometría nosotros sabemos que la línea recta se define por una sucesión infinita de puntos, pero aquí lo estamos viendo en la forma gráfica. Todos de alguna forma ya estamos familiarizados con esta recta, y y no es la única representación que tiene, sino puede ser, vamos a ver ahorita los casos donde se presenta. Entonces, nosotros vamos a definir prácticamente la pendiente de la siguiente manera. Nosotros ya conocemos de alguna forma el desplazamiento entre dos puntos, es decir, la distancia entre dos puntos. Sabemos que el punto solamente se puede mover en una sola dimensión, porque el único que ve el punto se puede desplazar sobre la línea, sobre el eje horizontal X, y sobre el eje vertical, o el eje de las ordenadas. Entonces vean lo que nosotros tendríamos aquí originalmente como el desplazamiento. Nosotros sabíamos que el desplazamiento sobre la línea horizontal y desplazamiento sobre la línea X nos está dando la distancia, por ejemplo, en este caso de los puntos P y Q, cualesquiera. Pero ahora lo vamos a ver como ahora una inclinación. Si ustedes ven esta línea recta que tenemos en pantalla, lo que estamos observando es que estos desplazamientos y este desplazamiento vertical, tanto horizontal, nos está dando una inclinación. Esta inclinación que tenemos tiene dos significados diferentes. Uno de ellos, el que vamos a ver ahorita, es el geométrico, y el geométrico es la inclinación de la recta. Por eso, esa inclinación que ya puede ser positiva. Nosotros consideramos que la recta es positiva cuando está entre 0 y 90, o puede ser negativa cuando está entre 90 y menor que 180. Es lo que le vamos a llamar la pendiente. Entonces, desde este punto de vista la estamos viendo geométricamente como la inclinación de la recta. Ahora, si nosotros vamos a hablar sobre los ángulos, esta no solamente tiene esta, esta posibilidad que sea positiva o negativa, sino hay otra posibilidad. ¿Cuál sería? Que la pendiente sea cero, es decir, que la recta, que la inclinación de la recta sea vertical. En este caso, el eje de las coordenadas y la inclinación de la recta van a coincidir. En este caso se dice que la pendiente es infinita. Entonces vamos a ver qué significa eso. Ahora, la cuarta posibilidad
es que no haya desplazamiento con respecto al eje de las ordenadas, es decir, solamente nuestro desplazamiento va a ser respecto al eje X. Entonces, en este caso, la inclinación va a ser nula. Entonces, tenemos cuatro casos. Entonces, vamos a recapitular. Uno, el primer caso es cuando tenemos una inclinación entre 0 y 90. En este caso, la pendiente se va a considerar, es la convención que se tiene, la vamos a considerar como positiva. En el otro caso, donde la pendiente sea que sea mayor a 90 y menor a 180, nos estamos refiriendo, no vamos a dibujar porque luego así como que nos cuesta un poquito visualizar esto. Entonces aquí vamos a ver. Veamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestros ejes de referencia X y Y, ahí los tenemos. Y vamos a definir a M como la elevación, es decir, vean, ahora tenemos un ángulo, entonces este ángulo lo vamos a determinar por medio de la pendiente. Entonces aquí tenemos la elevación que va a ser la distancia que recorre mi punto desde el punto Q a mi punto P. Solamente se puede desplazar de esta forma. Pero ahora el cociente, lo que vamos a tener es que ese mismo punto también va a recorrer una distancia. Nosotros esto originalmente lo conocíamos como la distancia de otros puntos, pero este concepto nos lleva ahora a algo nuevo. Esta distancia entre dos puntos ahora la vamos a ver como la pendiente. Y la pendiente a su vez va a ser un ángulo. Entonces decimos lo siguiente. Si el ángulo alfa, si el ángulo alfa está contenido, es menor a 90 grados y es mayor a 0 grados, entonces nuestra pendiente es positiva. Esa es una convención que ya se tiene. Ahora, si nuestro ángulo es mayor, aquí déjenme, lo voy a borrar aquí, para poder expresarlo. Si nuestro ángulo es mayor a 90, pero es menor a 180, entonces nuestra pendiente es negativa. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Otra posibilidad es que nuestro ángulo alfa que nos define a la pendiente sea igual a 90 grados. Esto puede ser. Si es igual a 90 grados, entonces nuestra pendiente va a ser pues paralela al eje de las 10, y en este caso, ¿qué sucede? Que pues que no hay pendiente, está definida como infinito. Ahora, ¿qué pasa si si el ángulo de la pendiente es cero? Si el ángulo de la pendiente, entonces nuestra pendiente es prácticamente es paralela al eje de las abscisas. Entonces, en este caso es cero. Estas son las cuatro posibilidades que tenemos. Ahora, entonces, como podemos ver, estos ángulos, y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y por qué me están hablando de un ángulo? Porque precisamente esta inclinación la vamos a calcular de la siguiente forma. Alfa va a ser a la tangente a la -1 de m. Entonces, con esta relación podemos ver los cuatro casos. Ahora, el caso que tenemos aquí con asteriscos, prácticamente son casos especiales. Muy bien, muchachos. Entonces, esto va a ser lo referente a nuestros pendientes. Entonces, vamos a ver cómo se comportarían en este caso la línea recta. Entonces, lo que estamos viendo en la pantalla son las diferentes eh, posiciones que puede tener la recta de acuerdo a lo que vamos a ver en este caso. En este caso lo estamos viendo desde el punto de la geometría. La inclinación de la línea recta tiene otro significado cuando hagamos problemas de aplicación, y que en este caso pueden ser diversos. Nosotros vamos a enfocar lo más que podamos a la economía y la administración, que es lo que van a ver en su siguiente curso. Muy bien, entonces
Aquí los podemos identificar. Si ustedes ven el texto que viene aquí, que ustedes muy seguramente van a leer, estas son las cuatro particularidades que van a tener. Sin embargo, los casos más importantes son estos que señalamos. Digo, al principio, pues puede ser un poquito confuso ver el dibujo y ver tantas líneas rectas ahí. Lo único que lo que nos está diciendo, si nosotros después de estarlas analizando, vamos a ver que los casos posibles son en los que estamos presentando. Ahora, esto es en forma prácticamente geométrico, pero nosotros lo que vamos a estudiar es la forma analítica. ¿Qué tenemos en la forma analítica? Pues tenemos lo, lo que, eh, lo que seguiría. Aquí podemos ver las formas analíticas de la línea recta. Yo empezaría a formularla de la siguiente forma. En este caso, la forma general de la recta partiríamos de aquí. Yo partiría de aquí. ¿Por qué razón? Porque ustedes muy seguramente ya en geometría analítica, en el bachillerato, recordarán esta ecuación. Esto viene de una ecuación general y aquí hay otros términos que no están, pero sí esos términos que muy seguramente son ax cuadrada más by cuadrada más d. Esto vendría de esta forma. Miren, para que no vemos, para que no estemos hablando al aire, esto viene de una forma general. Aquí nosotros vamos a tener esto. X cuadrada más b y cuadrada más c. Muy seguramente ustedes están acordándose de esto. Más de y más e. Muy seguramente ustedes se acordarán de esta ecuación. Esta ecuación nos va a definir prácticamente a las cónicas. Es decir, vamos a ver en la familia de las cónicas prácticamente la circunferencia, la elipse, la hipérbola, y lo que estamos viendo es un caso particular y ustedes ya me dirán, igual, ¿qué es eso de las cónicas? Pues miren, si nosotros tuviéramos esta figura, si tenemos un cono, nosotros lo que pasa es que en el primer corte tendríamos una circunferencia, en un corte de este estilo podríamos tener una elipse y en el siguiente corte podríamos tener una hipérbola. Pero si nosotros los términos cuadráticos los hacemos ceros, me va a quedar un tipo muy especial. Solamente me va a quedar un segmento. Ese segmento es ese que estamos viendo. Y aquí, pues Zaira dijo, lo está presentando de esta forma. Es decir, solamente tenemos un término que va a depender de X y un término que va a depender de Y va a haber un término independiente. Este término independiente va a ser quien va a cortar al eje. Entonces, no, si ustedes ven si ustedes ven la definición que nos está dando el autor, nos dice que tanto las constantes A y B no son cero al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que para que la recta cumpla las condiciones que vimos anteriormente, no pueden ser cero. Entonces, yo partiría como la fórmula general, como uno, y de aquí de la fórmula general, lo que veríamos serían los casos que vamos a ver. Por ejemplo, entonces, una vez con esto en mente, podríamos ver los casos más sencillos. Por ejemplo, en el caso 2 es la forma ordenada al origen. ¿Qué significa esta forma? Ustedes se preguntarán, pues bueno, lo que significa es lo siguiente, yo tengo mi eje X, y lo único que me dice es que esta ordenada es la que va a cortar pues al eje
al eje de las 10. Es decir, aquí voy a tener yo mi línea recta y es aquí justamente, en este punto, donde corta dependiendo de la inclinación. La puede cortar así o la puede cortar de esta forma, sea una recta R1 y sea una recta R2. Esto es la pendiente, es decir, solamente la va a cortar, lo único que me dice. Lo único que me dice, por eso se llama ordenada al origen. Entonces, este sería el caso 2, el más sencillo. Este es el caso general, que yo lo pondría como 1, yo lo pondría como 2. Ustedes lo pueden ver como gusten, pero así empezaríamos la discusión. Después tendríamos el caso 1, que es uno de los más importantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya tenemos a M. A M la estamos definiendo como la inclinación de la recta, mientras que los puntos que vemos aquí, que es esta coordenada, que es X1 y Y1, prácticamente va a ser un punto cualesquiera, va a ser un punto tal. Un punto cuyas coordenadas son X1, Y, Y1. Entonces, aquí lo único que tengo es que yo tengo ese punto en el espacio, que puede ser cualquiera, pero ya tengo la pendiente y con ese punto lo que hago es que puedo trazar una línea recta. Entonces, recuerden la definición del lugar geométrico de la recta, es una sucesión infinita de puntos. Y si yo les pregunto cómo trazamos una recta, ustedes me van a decir, para trazar una recta, yo necesito 2 puntos. En este caso, esta va a ser una de las fórmulas, la 1, de las que vamos a ocupar. Ahora, ¿qué se refiere al caso 4? Vean ustedes, es una recta horizontal. En este caso, si la recta es horizontal, la Y es prácticamente una constante. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a escribir de este lado para que no se confunda. O bueno, vamos a escribirla sobre aquí. En este caso, si la recta es igual a Y, entonces busco primeramente quién es el eje Y. Y me dice que va a ser una igual a una constante. Entonces aquí tendríamos con Y igual a una constante. Esto generalmente se da cuando Y es 0. Generalmente está sobre el mismo eje de las X y no se visualiza, pero esta no necesariamente tiene que ser 0. Puede ser un valor, por ejemplo, imagino que me viene a la mente que puede ser 5, a su vez también puede ser -5. Y lo único que hacemos es que esta recta que le vamos a llamar R3, lo único que hace es que puede subir o puede bajar. Ahora, el otro caso donde tenemos que X es igual a A, en este caso, como pueden ver, pues no tenemos ninguna, no existe la pendiente. ¿Por qué razón no existe la pendiente? Porque yo para poder tener la inclinación necesito un desplazamiento tanto en X como en Y. Como pueden ver, tanto en los casos 4 y en los casos 5, estos son casos especiales. Estos casos los vamos a ver con unos ejercicios que vienen por ahí, pero tengan mucho cuidado. En este caso, en la recta horizontal, como lo vimos al principio de la discusión, la pendiente aquí lo vamos a escribir, la pendiente es 0, y en este caso la pendiente es infinita, entonces tengan mucho cuidado con esos casos especiales, muchachos. Bueno, entonces no sé, aquí vamos a ir viendo la discusión. Entonces, esto es lo que ustedes van a revisar para que tengamos claridad. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. A ver cuántos somos ahorita, ya somos 15. Ahí Carlos tiene su micrófono abierto. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Perfecto, gracias, Carlos. ¿Todos vamos bien? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, pues, esto es lo mínimo que nosotros debemos de conocer para poder hacer los ejercicios. Entonces, pues prácticamente esto es lo que ustedes y pues recordamos del bachillerato y nosotros vamos a ver las aplicaciones. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios.
son los que son, estos son nuestro mismo texto. Para esta actividad es nuevamente es automatizada. Y entonces lo que nos pide aquí es que de alguna forma dice que determinemos la pendiente, es decir, la inclinación. Ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista geométrico solamente. Entonces nos dice que nos determinemos la inclinación o los pendientes de cada pareja de puntos. Entonces, ahí recordamos lo siguiente. En este caso, pues la pendiente aquí la vamos a escribir por aquí para tenerla como referencia. Prácticamente eh, es el desplazamiento que yo voy a tener respecto del eje vertical. Siempre tiene que haber un desplazamiento del punto entre la distancia que recorrió ese mismo punto. Entonces, esto así sin la m, esto prácticamente sería pues, la distancia entre puntos, pero ahora tiene un significado distinto. Entonces, lo único que hacemos es que nosotros, lo que hacemos es que vamos a calcular cuánto vale la pendiente para cada punto. Entonces, aquí yo tomé al azar. Entonces, voy a poner M1 como esta pendiente y vamos a decir que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, lo que debo de hacer es que tengo que restar el desplazamiento o la elevación más bien que hay de AB. Entonces, en este caso tenemos 7 menos 2 y luego el otro va a ser 5. No, creo que aquí lo estoy haciendo mal. Entonces, vamos a ver los desplazamientos que tenemos. Entonces, vemos que en este caso buscamos a 7 que se desplazó hacia 1 y luego vamos a ver lo que se recorrió sobre el eje X. Entonces, en este caso fue 5 menos 2 y aquí no tenemos mucho problema porque 7 menos 1 es 6. Sería 2, ¿no, profe? El Ah, resultado. sí, y luego sería 5 menos 2 sería 3. Entonces, en este caso, la inclinación que tenemos es 2. Muchas gracias. Hay quien está diciéndonos. Y luego, pues vámonos a hacer la siguiente pendiente. Muy bien. Ahora lo que debemos de hacer es exactamente lo mismo. Como podemos ver, estamos viendo la formulita. Entonces, en este caso, tenemos que tener mucho cuidado con la regla de los signos. Que aquí tenemos, en este caso, menos 1. Este fue el desplazamiento, menos 1. Y luego el siguiente va a ser menos 1. Entonces, menos por menos es más. Y aquí nos va a resultar algo que vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, tenemos 4. 4 menos 2. Aquí vamos a tener que no hubo ningún desplazamiento sobre el eje vertical, seríamos 0. Y aquí tendríamos 4 por 2 me da 2. Entonces, en este caso, la pendiente es 0. ¿Esto qué significaría? ¿Qué significaría que la pendiente es 0? No hay ningún desplazamiento sobre Y. Y muy seguramente aquí tendríamos a la recta de esta forma. Tendríamos a la recta de esta forma. Aquí la recta como es. Aquí al no haber desplazamiento sobre el eje vertical, entonces tendremos una recta de este estilo, es decir, no hay pendiente. ¿Ya checaron esto? Muy bien. Ahora, para el caso de 3, lo tendríamos así. Lo que tengo que hacer es primero fijarme en las ordenadas. En este caso es 4 menos 2, después va a ser 3 menos 3 y menos por menos me da más. Entonces en este caso tenemos 4 menos 2 me da 2. Este por la ley de los signos me da 0. Y les pregunto, muchachos, ¿cuánto es 2 entre 0? Para los que estamos por acá. 0. 0, ¿no? Ah, muy bien. Entonces
los que contestaron 0, les voy a tener que poner una tarea extra, porque la pregunta aquí es, ¿yo puedo repartir algo entre la nada? No, maestro, sería indeterminable. Muy bien, gracias, muchas gracias. Esto no se puede determinar. Y entonces en este caso la recta que tenemos aquí, pues prácticamente es el caso particular que hablábamos, la recta se vuelve infinita. Muy bien, muchachos. Gracias. Entonces aquí vamos a ver. Tengan mucho cuidado con estos casos, se ven muy sencillos, pero tienen ahí su detalle. Luego vamos a ver el caso 4. En este caso tenemos 5 menos 2 y luego el otro tendríamos 1 menos 1. Vuelve a ser el mismo caso. Esto nos da 3 y esto es 0. Entonces también este caso ahí se ve muy feo el infinito, pero este vuelve a ser el mismo caso. Muy bien, entonces ya con esto podemos ver, ustedes pueden hacer los que vienen, digo, si ustedes se encuentran en otro texto, pues ahora sí que, pues bienvenidos muchos, entre más ejercicios hagamos, como pueden ver las actividades automatizadas, pues lo que ustedes ven es el tiempo, entonces, entre más ejercicios ustedes hagan, desarrollan esa habilidad para poder resolverlos. Entonces vamos a la que sí. Entonces aquí lo que tendríamos, aquí está el enunciado muy largo y lo dice lo siguiente: encuentren la ecuación de la línea recta que satisface las condiciones de cada uno de los siguientes ejercicios. Dibuje la gráfica en cada caso. Digo, eso es de ser posible. Entonces aquí vean lo que tenemos. Dice, pasa por este punto que tiene coordenadas 2,1 y tiene pendiente 5. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Si nosotros nos vamos a nuestro compilado, de ecuaciones, aquí tenemos las 5 fórmulas, pero nosotros vemos que solamente tenemos un punto y una pendiente. Entonces la fórmula que vamos a ocupar es la fórmula 1, que es la fórmula punto pendiente. Entonces aquí la vamos a escribir en rojo. Esta me dice que va a ser y menos y1 igual a m x menos x1. Todo lo único que hago ahí es que tomamos los datos y lo único que hago es sustituir. En este caso, la recta que tenemos va a ser y menos 1. Ya tengo la pendiente, ya me la están dando, que en este caso es 5 y la siguiente es x menos 2. Y lo único que hago aquí pues es desarrollar el álgebra. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tengo y voy a la menos 1. Esto es 5. 5 veces x y esto me da más por menos. Esto nos da 10. Y ya finalmente para no escribir tanto, esto es 5x menos 10 más 1. Y nuestra recta es 5x menos 1. Menos 10, perdón, más 1 me va a dar menos 9. Entonces, aquí me dice que grafique. Entonces, si graficamos, lo vamos a hacer cortando uno de los ejes. Aquí lo voy a dejar aquí y no sé qué me vaya a dar. Entonces, es X. Y aquí solamente vamos a hacer un bosquejo. Entonces, decimos que para este caso, si Y es 0, entonces vemos qué pasa si Y es 0. Entonces tendríamos aquí 0 igual a 5x menos 9. Si esto lo despejamos, me va a dar 9 positivo igual a 5x. Aquí es 5, entonces esto me va a dar 9 quintos. 9 quintos, entonces esos 9 quintos, ¿cuánto sería aproximadamente? Sería como casi 2, ¿no? Entonces 9 entre 5 me da 1.8. Esto sería 1.8.
cuando si y en este punto, si y es 0, esto me daría 1.8. Entonces, este punto estaría, si esto lo dejamos como 5, este punto estaría por aquí. Ese sería un primer punto. Luego hacemos lo contrario. Si decimos que si x es 0, entonces si x es 0, entonces y es 9, y entonces aquí tenemos una escala de 5, aquí tendríamos 10, aquí tendremos 10, entonces si x es 0 y es 9, entonces estaría muy pegadito ahí. Entonces ya tenemos nuestros dos puntos, y lo único que tenemos que hacer es, por la definición de una recta, aparte del lugar geométrico, una recta pasa por solamente dos puntos. Lo único que tengo que hacer es unirlos ahí. Y como pueden ver, aquí estamos trazando esta recta. Y como pueden ver, es mucho mayor a 90 grados. Entonces, en este caso, la pendiente que la voy a señalar aquí, ya la vieron, va a ser una pendiente negativa. Digo, eso sería para este caso. Ahora vámonos para el 9, hacemos exactamente lo mismo. Entonces tenemos nuestra recta que va a ser y menos 4. Y aquí lo que tenemos es que dice que tiene una pendiente 0. Entonces, pues lo único que hacemos es seguir lo que nos dice. Entonces, aquí yo tendría x menos 3. Aquí tengo y menos 4. Y aquí tengo 0. Y luego me dice que pues es que y es 4. Y luego vamos a graficarla. Pues, en lo que nos dice. Primero, nos dice dos cosas. Una de esas dice obtén la gráfica, y la otra, perdón, obtén la forma analítica, y la otra la gráfica. Entonces me dice que y es igual a 4. Busco quién es y igual con 4. Entonces aquí, si yo hago una escala en 5, aquí estaría 4. Y si hacemos eso, pues vemos que es una línea pues horizontal. Entonces, con esta forma, con esto podemos esbozar rápidamente los puntos. Otra de la forma más que pues nosotros de alguna forma vimos en el bachillerato, pues sería hacer un tabulado, pero una de las cosas más sencillas y más fáciles es hacer una de las variables 0, tanto x como y esta técnica se le llama cortar los ejes. Aquí pues no tuvimos ninguna necesidad, porque solamente nos dice que y es igual a 4. Aquí, como pueden ver, pues no hay pendiente, entonces si la pendiente es 0, esta es una recta horizontal. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿todo bien? Perfecto. Ahora vámonos. Estamos haciendo los ejercicios que vienen en su mismo texto. Luego, pues seguimos avanzando y nos dice, pasa por los puntos 3, menos 1, 4,5. Entonces lo único que tenemos que hacer es, pues tenemos que hacer dos pasos. Uno de ellos el primer paso es obtener la pendiente. Entonces acuérdense que la pendiente es un desplazamiento, es una elevación sobre el eje vertical, y es un desplazamiento sobre el eje horizontal. Entonces, en este caso, lo que hacemos es lo que se nos indica. Vámonos hacia el punto final. Fueron 5 unidades, y después le restamos 5 unidades, y luego fue una unidad. Aquí hay que recordar los signos. Entonces, menos por menos me da más. Aquí en este caso es 1. Después en el siguiente caso es
4 menos 3. Y lo que tendríamos aquí es 6, la suma algebraica, y aquí sería 1. Entonces, aquí nuestra pendiente es prácticamente 6. Ahora, hemos dicho que la línea recta solamente pasa por 2 puntos. En este caso, como ya tenemos la pendiente, podemos escoger cualesquiera de los puntos. Entonces, yo puedo escoger tanto este punto que le vamos a llamar A, o puede ser B. Puedo tomar cualquier punto. Entonces voy a tomar el más facilito, que aparentemente sería A. Y este puedo tomar también el B. Digo, es indistinto, pero este se ve más sencillo para calcular. Y nuevamente lo que hago es que me acuerdo de la fórmula punto pendiente. Pues ahí la escribo para que no se me olvide, y lo único que hago es que sustituyo. En este caso, Y va a ser mi eje, y aquí lo que voy a tomar es la ordenada. Entonces menos por menos me da más, y luego lo que tengo aquí va a ser mi pendiente, que va a ser 6. Luego tengo el punto, que va a ser 3. En este caso va a ser menos 3. Lo que hacemos pues es desarrollar el álgebra. Aquí tengo 1. En este caso tendríamos 6 veces x, y aquí tendríamos 6 por 3, 18. Y ya nos quedaría nuestra expresión en este estilo. Sería menos 18 menos 1, y ya finalmente nos quedaría nuestra expresión 6x menos 19. Aquí nuevamente tendríamos nuestra línea recta. Ahora, la pregunta es que ustedes muy seguramente tendrán, es que ¿cómo sé si la recta está bien calculada? Entonces, una de las cosas que es una buena práctica ver si efectivamente nuestra recta cumple con el punto. Entonces, para el primer punto, vamos a ver en A. Vamos a ver si satisface el punto A. En este caso, el punto A es 3, menos 1, y lo que hago es que voy a sustituir este punto aquí. En este caso, lo que hago es que me dice que Y, ¿cuánto vale Y? Dice que vale menos 1. ¿Y cuánto vale X? Pues vale 3. Y dice que es menos 19. Entonces aquí vemos, menos 1 va a ser a 6 por 3, 18. Menos 1 me va a dar menos 1. Entonces satisface al punto A, pero también tiene que satisfacer al mismo tiempo al punto B. Entonces lo que hacemos es que tomamos la misma recta. Entonces tenemos aquí 4,5, y lo que hacemos es lo siguiente. Me dice que Y, ¿cuánto vale? Que Y vale 5. Y después me dice que cuánto vale X. X vale 4. Menos 19. Entonces tenemos 5. Aquí tenemos 6 por 4, 24. Menos 19. Entonces nuevamente nos da 5. Entonces con esta comprobación, digo, es muy bueno hacerlo. Vemos que efectivamente satisface a nuestra línea recta. ¿Qué significa? Que los puntos 3,1 y 4,5, es decir, esta recta que tenemos aquí, precisamente estos puntos están incluidos dentro de la recta. Entonces, muchachos, para que ustedes muy seguramente tienen ahí en qué anotar, por favor calculen el ejercicio 13, y ahorita la comprobamos. Que ahorita vemos los resultados. Entonces aquí le voy a poner una línea. Ahorita me dicen el resultado, ¿sale?
No sé si por alguien ya tenga algún resultado, muchachos. No sé, muchos ya tienen por ahí el resultado. ¿Cuánto les dio? Digo, aquí lo podemos verificar. A ver, alguien me abre el micrófono y escribimos. Yo, profesor. A ver, perfecto. Entonces, vamos a Pues, escribir. Ajá, y. Ajá, y. y es... A ver, bueno, mi pendiente me salió indeterminada, ¿no? Indeterminada tu pendiente. Bueno, entonces aquí su pendiente fue indeterminada. Ahí estamos anotando los datos de su compañero. ¿Qué más? Y de hecho, bueno, tengo dudas sobre cómo elaborar el, el Y. Ok, muy bien. Entonces, perfecto. Entonces vamos a... Nuestro compañero, nada más verificamos la información de su compañero. Entonces nos dice que fue determinada. Entonces tenemos pues la elevación, ¿verdad? Que tiene. En este caso es... subió 7 unidades. Entonces aquí menos por menos me da más. Y después tiene 3 menos 3. Entonces esto nos da 5 sobre 0. Entonces aquí salió el determinado. Muy bien. Entonces si nos vamos nosotros a la forma punto pendiente, que es nuestra ecuación. Entonces tenemos que y menos un punto cualesquiera va a ser igual a m x menos pues x0. Entonces en este caso lo que hacemos es, nosotros ya de alguna forma este procedimiento ya lo hicimos mecánico. Entonces tomo cualquier punto, este es el más sencillo. Digo, el otro también sale, pero entre menos escribamos mejor. Entonces tenemos nuestro punto que va a ser menos por menos más. Aquí tenemos un 2, aquí tenemos un infinito y luego tenemos x menos 3. Esto prácticamente, esta operación pues no existe, no se puede hacer. Y aquí lo único que nosotros escribiríamos, esta operación no se puede hacer porque no sabemos cómo operar los infinitos. Entonces lo único que podríamos decir es que la recta es simplemente igual a menos 2. Es decir, tenemos nuestro eje, tenemos nuestro sistema de referencias, y ya lo vimos la semana pasada. Aquí tenemos nuestra y lo único que estaríamos diciendo es que nuestra x, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un menos 2 negativo, y la recta que está pasando sería esta que estamos pintando en azul. Es decir, el menos 2 va a ser paralelo al eje de las hornadas. Entonces, esta sería la recta. Esta operación, así como la presenta su compañero, digo, aquí como la desarrollamos, y seguramente lo hizo así en papel, esto
Esto que tenemos, que estamos viendo aquí, esto, muchachos, no se puede realizar. Entonces, lo único que nos conformamos es decir que solamente tomamos el punto, ese punto que está ahí, y lo hacemos así. ¿Sale, muchachos? Entonces, esta sería una, eh, una, eh, una constante que se hace indeterminada. Esta recta que está en azul crece tanto hacia arriba en forma infinita como hacia abajo en forma del menos infinito. Es decir, esto es una ruta que se comporta de esta forma. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre esto, muchachos? Ok, entonces vámonos a la siguiente. Aquí vamos a revisar. Acuérdense que esta información nosotros pues la vemos un día a la semana, y antes de contestar este ejercicio, lo que debemos de recordar pues es lo siguiente. En este caso, vamos a ver nuevamente la información que nos dan las pendientes. Por ejemplo, nosotros ya vimos cómo se define la pendiente, pero ahora vamos a ver qué pasa. Cuando tenemos, por ejemplo, voy a graficarlo, tenemos aquí nuestro sistema de referencia, que es el plano cartesiano. Entonces lo que pueden suceder son varias cosas. Una de ellas es la siguiente. Aquí voy a tener una recta 1 y una recta 2. Esas rectas, ¿cómo son, muchachos? ¿Cómo es R1 y R2? Paralelas, ¿no, profe? Muy bien, son paralelas. Entonces, si las rectas son paralelas, entonces las pendientes, ¿cómo deben de ser? Las pendientes tienen que ser iguales. ¿Qué es lo único Igual paralelas, ¿no? Sí, las rectas son paralelas, pero vean que cómo deben ser las pendientes. Deben ser iguales. Entonces, en este caso, las pendientes son iguales. Y ahora, ¿qué es lo único que va a diferenciar a las rectas? Si aquí tengo un punto A y tengo un punto B, la única diferencia van a ser los cortes, es decir, la primera recta, la recta 1, corta en B, y la segunda recta corta en A. Eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es que las rectas, perdón, que las pendientes son iguales. Ahora, otro caso sería este. Si yo tengo un sistema de referencia así, aquí tengo mi X y Y, y en este caso trazo una recta que es R1, y de repente trazo otra recta que va a ser R2. Esa va a ser una recta R2. Y vemos qué pasa con este ángulo. Es decir, en este caso el corte de R1 y R2 va a ser perpendicular. ¿Qué significa aquí? Que pues aquí tengo 90 grados. Entonces, ¿cómo son las pendientes? Las pendientes cumplen la siguiente, si yo multiplico las pendientes M1 por M2, estas me van a dar menos 1. Entonces, si me dan menos 1, yo sé que son perpendiculares, es decir, en el cruce siempre van a tener 90 grados, no importa cómo las vaya girando, siempre van a ser de 90 grados. Entonces, tenemos dos casos particulares. El primero, si son paralelas, las pendientes son iguales. Si se cumplen, como en este caso, las pendientes son perpendiculares, es decir, si yo multiplico la M1 por la M2, me va a dar menos 1. Existe el tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? Cuando se interceptan en el espacio.
Entonces, generalmente este caso A y B son casos particulares. Ahora, ya con esta teoría podemos contestar el ejercicio. El ejercicio nos dice, pasa por el punto 2,1 y luego dice, y es paralela a la recta 3x más y menos 2. Entonces, para poder hacer este ejercicio, lo que debo de hacer es lo siguiente. Tengo que expresar esta recta en su forma punto pendiente. Entonces, voy a tomar esta ecuación y lo que hacemos es lo que sigue. Es lo que sigue. Tengo 3 veces x más y menos 2 igual con 0. Entonces, lo único que hago es despejarla. Entonces, tengo aquí y, que en este caso va a ser menos 3 veces x más 2. Entonces, ahí, si ustedes pues, la van haciendo en su cuaderno, es lo que estamos haciendo aquí. Y ahora, en este caso, me acuerdo de la forma que tiene la ecuación. Va a ser y igual a mx más b. Y aquí lo único que me va a interesar es la pendiente. En este caso, esa es la pendiente. Entonces, mi pendiente va a ser ¿cuánto? Menos 3. Y ahora, y una vez que tengo, la pendiente, pues ya podemos determinar la línea recta. Entonces aquí sería, aquí estoy repasando esto, ¿cuánto sería? Esto sería 2 y esto sería menos 3. Ahora, ya tengo la pendiente, me voy a mi siguiente ecuación. Ya la puedo determinar. ¿Por qué? Porque voy a acordarme del punto y menos 10, 0 igual a m x menos x0. Entonces ya tomo el punto que está ahí. En este caso, el punto que está ahí es y. Y aquí me acuerdo de la regla de los signos, menos por menos es más. Ahí tengo, aquí tomo la pendiente. Luego tengo el punto que es menos 2. Ya lo único que hago es, pues es que desarrollo el álgebra, más por menos es más. Hay que tener mucho cuidado con los signos, porque nos podemos equivocar. Entonces aquí tengo 6 y aquí tengo, le quito una unidad. Entonces y me va a dar menos 3x. Me da 6 menos 1, me va a dar más 5. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación que va a ser paralela. Ahora, ¿cómo sabemos si está bien? Pues nuevamente buscamos sustituirla en el punto. Y vamos a ver si nos equivocamos. Aquí tenemos, dice que y, ¿cuánto vale y? Me veo que y vale menos 1. Y en este caso tenemos menos 3 por 2 más 5. Entonces aquí tenemos menos 1. Es menos 6 más 5, esto es menos 1 igual a menos 1. ¿Qué significa? Que está, pues, que es correcta. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es, pues, de alguna forma graficar nuestras rectas. Pero vean, digo, este ejercicio lo podremos hacer nada más la primera vez. Esta sería mi primera R1 y este sería R2. Entonces vamos, voy a ver si lo podemos, bueno, más bien vamos a graficarlo. A ver, entonces dejen, mientras ustedes lo grafican, yo escribo la primera recta que sería y menos 3x más 2. Y aquí la otra sería menos 3x más 5. Entonces, miren, así nada más por dispersión, si nosotros vemos que tienen la misma inclinación, la misma pendiente, nosotros sabemos que es la misma recta. Entonces, por favor, grafiquen
esta recta que va a ser Y1 y grafiquen, por favor, esta que es Y2. Y ahorita las comparamos, ¿sale, muchachos? Digo, eso lo hacemos la primera vez. No siempre lo vamos a hacer así. Muy bien, muchachos. Entonces no sé cómo les haya quedado su gráfica. Yo estoy ocupando, ahorita les comparto la pantalla. A ver, ¿dónde está mi pantalla? Tengo muchas ventanas abiertas. Y vamos a ver aquí. Miren, yo utilizo un programa, yo utilizo un programa, más bien es un sitio web. Ustedes muy seguramente ya lo conocen por ahí. Es GeoGebra. Entonces los comparto. Y vean aquí, yo ya lo que hice es que grafiqué la primera recta, que es la que nos viene dada, que es menos 3x más 2. Y la siguiente, que es menos 3x más 5. Entonces, la teoría nos decía que si las pendientes son iguales, pues las rectas son paralelas. Y lo único que nos está diferenciando van a ser los cortes que tenemos, que en este caso van a ser los cortes en las ordenadas. Entonces aquí podemos ver que un corte es en 2 y el otro corte es en 5. Entonces con esto, pues ustedes tienen tenemos la fortuna de contar con estos medios tecnológicos. Como pueden ver, pues la teoría nos está respaldando con este instrumento tecnológico. Entonces les voy a compartir esta en el chat. Es muy bueno que la tengan para la hora de cuando ustedes hacen sus exámenes. Dejen ver aquí donde tenemos el chat. Dejen ver para que ustedes lo puedan tener. Entonces, aquí tengo el chat, si no se los comparto. Pues como pueden ver, es una herramienta pues rápida. Digo, hay que hacer la mano primero, pero ya después, pues, cuando ustedes tengan sus diferentes, pues, sus diferentes ejercicios, pues es muy rápido. Entonces ahí la compartimos en el chat. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, muchachos, respecto a este ejercicio, porque ahorita viene el otro. Vieron que aquí yo soy unos garabatos, un bosquejo, pero pues con GeoGebra es un programa, fue una aplicación, fue una aplicación de unos muchachos que quieren hacer las cosas rápidas. Fue muy buena y ya pues ya una compañía pues ya tomó la idea de los muchachos y ahora esto pues ya lo podemos utilizar. Digo, esto hace cosas sencillas. Si ustedes quieren hacer cosas mucho más elaboradas, pues ya sí, desafortunadamente se tiene que comprar la licencia. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? No, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces vimos este caso donde las rectas pues son paralelas. Ahora
tendríamos que buscar el otro para ver qué pasa, a ver qué pasa cuando son perpendiculares. Entonces estos ejercicios los estoy tomando pues prácticamente de su texto. Digo, no son los únicos, ustedes pueden tomar tantos ejercicios como vengan de otros libros, siempre y cuando pues estemos manejando el tema. Entonces, en este caso nos dice, pasa por el punto, ese punto que está ahí, y luego nos dice la restricción de la siguiente, dice, y es perpendicular a la recta que se muestra. Entonces, lo único que nosotros que tenemos que pensar, pues es, ¿qué necesito aquí? A ver, muchachos, ¿qué necesito ahí para resolver el problema? Tiene que despejar la ecuación, profe, Tengo que despejar la ecuación. ¿Para qué? ¿Para qué despejamos la ecuación? para sacar la M, ¿no? Para sacar muy bien la pendiente. Entonces, lo que hacemos es lo que su compañero nos dijo, es despejar la ecuación por obtener la pendiente. Entonces, esto lo tenemos de la siguiente forma. Tenemos 2x más 4 igual a 3y. Y aquí lo que hago es que despejamos a la y. En este caso, nuestra ecuación y va a ser 2 tercios de x más 4 tercios en y. Entonces, ahí está. Entonces, verifiquen, por favor, muchachos, que no nos hemos equivocado. A ver, chequen ahí qué es lo que tenemos ahí. Entonces, sería 2x. Entonces, ahí es 2x más 4. Muy bien, entonces, sí. Ahora, yo sé que aquí mi m o mi pendiente son 2 tercios. Y ahora lo que debo de hacer es que me debo de acordar de el criterio. Me dice que M1, esta la vamos a llamar M1. M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces yo ya tengo la primera M1, en este caso M1 es 2 tercios. Es 2 tercios y M2 dice que es igual a menos 1. Entonces aquí lo único que hacemos es que despejamos a M2. M2 va a ser menos 3 medios. Entonces aquí ya tenemos, aquí la voy a poner con rojo. Esta es una pendiente y esta es otra pendiente. De tal suerte que yo al multiplicarlas, pues, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 1. Y ahora ya tengo el punto M2. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular. ¿De cuál forma? La forma punto. La forma punto pendiente. Bueno, pues, pues seguimos la indicación. Tomo el primer punto, que es, el punto es único, entonces aquí tenemos menos 2. Y luego me dice que la pendiente M2 es menos 3 medios de X, la regla de los signos, de acuerdo de ella, menos por menos es 1. Ahí está. Entonces, pues aquí desarrollamos esta parte algebraica que ustedes ya la manejan con bastante soltura. Menos por menos es más 3 medios, y aquí ya resolvemos. Esto va a ser menos 3 medios de X, y vamos a ver aquí cuánto es 3 medios positivo más 2. Esto es 2 entre 2 me da 2, me da 3. Acuérdense que hay un 1, entonces aquí tengo 2. 2 entre 1 me da 2 por 2 son 4, entonces aquí me da 7. 7 medios. En este caso nos quedó fraccionario, entonces esta sería
Esta sería la ecuación. Entonces, por favor, verifiquen, muchachos, que esté bien hecha la operación. Y ahora, para saber si es correcta, pues lo único que tengo que hacer es que tengo que sustituir en este punto. Entonces, vamos a ver si no nos equivocamos. Yo espero que no. Entonces, me dice que el primer punto, ¿cuánto vale? Pues 2. Luego el siguiente va a ser 3 medios de menos 1. Y luego le dice que le sume 7 medios. Entonces ahí tengo 2, aquí tengo menos por menos más. Esto nos da 3 medios positivo más 7 medios. Y entonces esto es... Ah, caray. Creo que aquí algo hicimos mal. Sí, aquí algo está mal. A ver, chequen. Porque no me cuadra. Me dice que son 10. Entonces son 5. Eso no es cierto. A ver, chequen que en dónde está el error. Porque aquí estamos haciendo esto, pero aquí no. Pues no es cierto. A ver, chequen por ahí. Esto lo voy a borrar mientras. Porque esto no es cierto. A ver, verificamos, está todo bien. Tengo 10 menos 2. Luego la pendiente es menos 3 medios. X más 1. Ah, pues aquí está el error, muchachos. Miren. Aquí les mentí con todos los dientes. Nadie me dijo nada. Esto es menos 3 medios de X, pero este es negativo. Entonces esto ya cambia. Entonces aquí está. Con razón no me dio. Bueno, entonces lo podemos corregir aquí rápidamente. Entonces aquí tendremos esto, lo quitamos. Entonces esto va a dar y este menos 3 medios queda como negativo, y aquí tendremos menos 3 medios, pues más 2. Sí, ahí sí no lo estaba haciendo mal. Entonces estos 2 entre 2 es 1, este es menos 3. Aquí tengo 1, tengo 2 entre 1, 2, pues 4. Y esto me da 1 medio. Ahí está. Entonces ahí está, ahora sí. Ahí me tienen mucho cuidado con los signos, muchachos, porque si no los vemos, nos podemos equivocar, como ahorita. Entonces vamos a corroborar. Me dice que es 2. Aquí lo escribo con azul. Que es 2. Aquí tengo menos 3 medios. Aquí tengo menos 1 más 1 medio. Entonces dice que 2 es menos por menos es menos por menos es más, ¿no? Está. Entonces, por favor, chequen esta parte, no sabía que me dio, porque aquí está muy raro la comprobación. A ver, que me equivoqué. Tenemos 3 medios de X, tenemos medios menos, entonces es 3 medios. 3 medios negativo más 2. No, pues sí, es un medio. Luego el siguiente es 2. Y aquí tendríamos el otro que es 2 menos por menos. No, sí está bien, menos por menos es más. Tengo 3 medios más un medio es 2. Entonces sí estamos bien. Entonces aquí tenemos en este caso 2. Que no estaba escribiendo con nada. Aquí tengo 3 medios por menos 1 más 1. Entonces esto es 3 medios más 1 medio. ¿Verdad? Esto es 4. Entonces 2 es igual. 2 es igual a 2. Entonces vamos a revisarla utilizando el graficador. Aquí lo que voy a hacer es que estoy escribiendo la primera ecuación. Esta la vamos a llamar
Esto lo vamos a llamar R1. R1 y esto lo vamos a llamar R2. Entonces, rápido las anoto. Esta me da menos 2 tercios de X más 4 tercios. Esta sería la primera. La segunda es menos 3 medios de X más 1 medio. Y las vamos a graficar. Entonces, vamos a compartir la pantalla de nuestro graficador. Entonces, para que vean cómo se hace. Entonces, aquí tengo mi pantalla. A ver, no sé si este me va a dejar. Si este me deja escribir fracciones. Entonces dice que la primera son 2 tercios. Aquí como meto 2 tercios. No sé si está permitido escribirlo así. Ahorita checamos. Si no me marca error. Ahí tenemos 2 tercios. Luego tenemos el otro que es 4 tercios. Entonces creo que sí. 4 tercios. Ahí está la primera. Luego le pongo pues agregar la otra función, que en este caso es y. Y la y va a ser, pues va a ser la opuesta, va a ser menos 3 medios, de la función, más 1 medio, más 1 medio. Entonces, como pueden ver, aquí están los cortes. Ahora lo que cortó sobre el primer eje, que son 4 tercios, y 4 tercios es 1.1, andaría por aquí. Y el siguiente corte es 1 medio, que ese tenemos aquí, pero aquí lo importante es que ustedes vean, que efectivamente estamos, si nosotros vemos aquí, trazamos una línea, nos está formando ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto nos están formando estos ángulos? Me imagino que si están viendo 90 grados. ¿Mande? 90 grados, ¿no? Nos están formando 90 grados. Entonces, digo, ustedes pueden ocupar esta herramienta. Digo, en mis tiempos, todo lo tenemos que graficar, lo tenemos que hacer a mano, pero pues aprovechando la modalidad y aprovechando las herramientas, vemos que efectivamente, pues las ecuaciones son perpendiculares. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver qué más tenemos aquí. Estos serían los casos, pues, que se les van a presentar en su actividad. Entonces, ya son casi 10 para terminar. Entonces, de aquí vamos a ver qué podremos presentar. Digo, para no saturarlo de tanta información. A ver, por ejemplo, este 23 dice pasa por el punto 0,1 y es paralela a la recta determinada por los puntos 2, 2, 3, 1. Luego el siguiente es pasa por ese punto y es perpendicular a la recta determinada por estos. Y luego vamos a ver. Bueno, de esto nada más vamos a hacer uno de cada uno. Para no saturarlos y para que tengan la información, ya ahí está en cualquier duda por el chat. Aquí nos dice, pasa por este punto, dice, y luego tenemos otra información, dice, y es paralela a la ruta determinada por los puntos 2, 2,1. Vamos a ver si es posible hacerla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí no tenemos ni la pendiente, lo único que tenemos el punto, pero no tenemos, se nos dice que es paralela, pero no tiene la pendiente, pero nosotros la podemos determinar rápidamente. Vamos a ver si esto es posible de calcularla. Entonces, en este caso tendremos la pendiente que sería 1 menos 2, y la otra sería 3 menos 2. En este caso, si está bien calculada, 1 menos 2 y 3
3 menos 2 en este caso va a ser menos 1. Y aquí tendríamos 3 menos 2 sería 1. Entonces aquí la pendiente pues es menos 1. Entonces la primer pendiente la anotamos por acá. Es menos 1. Y si es paralela, ¿cómo debe ser la siguiente pendiente? ¿Cómo debe ser, muchachos? 1. Y también tiene que ser menos 1, ¿sale? Porque son paralelas. Luego nos dice, pues, lo que tenemos que hacer es calcular ya tenemos las pendientes y ya lo que tenemos que calcular es, pues, la ecuación. Entonces, la ecuación nos acordamos de esta forma, la forma punto pendiente que viene en su texto, y lo único que hacemos es que la tomamos. Aquí dice eh, que es menos, entonces menos por menos es más. Aquí es menos 1 y tomo el punto que es 0, es nulo. Y esto vamos a ver qué nos da. Esto solamente es menos x y el otro es 0, entonces la función es menos x menos 1. Esa es la función. Ahora vamos a ver si es correcta. En este caso tomo, la comprobación es que tomo el primer punto, me dice que es menos 1. Y el siguiente punto me dice que es 0. Entonces, si esto es 0, pues lo único que me queda es menos 1. Entonces, ahí está. Es correcta la información. Luego vamos a ver que tiene. Esto es lo mismo, solamente que ustedes van a tener que calcular todo. Aquí van a tener que calcular la pendiente. Que nos dice por ahí. Ah, miren. Dice, determina si los siguientes pares de rectas son paralelas, perpendiculares o ninguno de los tipos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que despejar primero a 1 y luego a 2. Entonces, en el primer caso, tenemos que es 3y igual a 6 menos 2x, y en este caso, pues tendremos que dividir todo entre 3. Entonces, el primero va a ser menos 2 tercios de x. 6 entre 2 me da 2. Y aquí la pendiente es menos 2 tercios. Ahora, ese es 1. Ahora vamos a ver la otra. En este caso va a ser 3x. Y esto va a ser 3x menos 6 igual a 2y. Todo lo dividimos entre 2. Y decimos que esto es 3x 2 menos 6 entre 2 me da 3. Y esto es y. Yo la reacomodo en la forma punto pendiente, que es la que conocemos. Menos 3 en este caso. Aquí voy a señalar las pendientes. Aquí la pendiente, ahí no estoy escribiendo aquí. Aquí la pendiente es 2, en este caso es 3 medios. Y lo que voy a probar es, veo, ¿qué es lo que vemos, muchachos? ¿Las pendientes son iguales o no? Una es menos 2 tercios y la otra es 3 medios. ¿Son iguales? ¿Son iguales las pendientes, muchachos? No, profe. No son iguales. Entonces, M1 y M2 son diferentes. No son paralelas. Pero, ¿cuál es el otro criterio? El otro criterio es que me dice que M1 por M2 me da menos 1. Entonces tomo la primera pendiente, que es 2 tercios por 3 medios. Entonces vemos que esto nos daría 2 que multiplique 2 que divide, me da 1. Luego 3 que multiplique 3 que divide, me da 1. Entonces es menos 1. Entonces, si es menos 1, ¿qué significa? Que la recta, la conclusión es, así como en pocas palabras, que la recta 1 y la recta 2, ¿cómo son, muchachos?
perpendiculares, ¿sale? Entonces, como pueden ver, ahí cuando ustedes hagan su actividad automatizada, así la vamos a calcular. Y aquí rápidamente, estos reactivos, yo por ahí alguna vez participé para primer ingreso de la universidad. Entonces, una de las cosas que ustedes deben de tener es, no es no es la función operativa, muchachos. Es decir, lo que se busca en la universidad es que ustedes no tengan, bueno, lo que se busca es que, bueno, que sí sepan hacer las cosas, pero que tengan los conceptos muy claros. Entonces, esta es muy seguramente una de las preguntas típicas que ustedes encontraron cuando hicieron su ingreso a la universidad. Ya son ahí, son de las clásicas que vienen. Muy bien, entonces, ¿qué más nos faltaría por ver? Esto, pues, esto es muy semejante. Aquí tendrán que ver ustedes las pendientes para saber si son iguales. Y luego la otra, pues no sé, creo que es la misma. Es lo mismo lo que está acá. Luego aquí, pues una cosa interesante sería, si una ruta pasa por los puntos 1,2, 2,1, y luego nos dice lo siguiente: determina las coordenadas de los puntos donde está corta a la recta. Entonces vamos a hacerla rápido. Aquí lo que tenemos que hacer es determinar la pendiente primero. Entonces la pendiente en este caso va a ser 1 menos 2, luego la otra 2 menos 1, esto nos da menos 1 y esto nos da 1. Esto va a ser igual a menos 1. Luego la otra, pues es el punto pendiente, ¿no? Y, esta ya no la sabemos, entonces voy a tomar este. Entonces este va a ser y menos 2 igual a menos 1, x menos 1. Entonces esto es menos 2, esto es menos x, menos por menos es más, que nos daría 1, y esto es menos x, más 1 más 2, esto nos da y menos x más 3. Ahí tenemos la recta, la podemos verificar rápidamente, que aquí tenemos 2, y esto es menos 1 más 3, y nos da que 2 es igual a 2. Esta es correcta, pero luego nos dice, quiero que corte los ejes. Entonces eso nosotros ya lo hicimos. Lo que para poder cortar los ejes, lo que hacemos es lo siguiente: como ya tenemos la recta, entonces decimos, si y es 0, ¿qué cosa tenemos aquí? Pues si y es 0, lo que tenemos es que lo que tendríamos sería 0 igual a menos x más 3. Entonces en este caso x es igual a 3. Entonces el primer par tenemos como 3,0. Este sería un punto. Luego el otro es, si x es 0, pues ¿qué le pasa a la ecuación? Si x es 0, pues y es igual a 3. Entonces el siguiente par es 0,3. Entonces aquí lo voy a poner con rojo. Entonces lo único que tenemos que hacer es, pues, ver cómo son los puntos. Si aquí tengo mi escala 5 y aquí tengo 5, porque no pasa de ahí, pues me dice primero que es 3 y no tiene altura. Entonces aquí tengo un punto. Y luego el siguiente me dice que es 0 y que avanzó 3 puntos. Entonces, pues ahí déjenme ver si se ve la recta. Pues ahí está la gráfica, muchachos. Esa es la recta. Es una forma muy sencilla para poder graficar. La otra es ocupar los sitios de internet, como por ejemplo, yo les recomiendo que revisen GeoGebra. Es un sitio de internet que fue desarrollado por unos muchachos
y después pues, ya lo tuvieron que vender. También está Madway, ese que vimos la semana pasada. Y eso es nada más para verificar, pero generalmente pues lo que se busca aquí en su carrera, pues que es que como ustedes buenos administradores, ustedes tienen que ser muy buenos matemáticos, muchachos. Bueno, entonces esto sería todo de mi parte. Y pues nos estaremos viendo. No sé, muchachos, si la información haya sido clara. Aquí nos tomamos unos minutitos para escucharlos. No sé si fue clara la información, muchachos. Ustedes díganme. Así los vamos viendo. ¿Qué dicen? Sí, profe, estuvo bien. Muy bien. Miren, en el caso que usted dijera, no, pues es que, ¿sabes qué, Martín? Como que no me quedó muy claro. Podríamos tener una sesión extra, pero eso, eso por favor me lo van diciendo, me lo escriben perdón, me lo escriben en el grupo de WhatsApp y ustedes me dicen, a lo mejor estas primeras sesiones pues han sido comprensibles, pero si ustedes dicen, ¿sabes qué que necesitamos repasar? Pues podemos hacer una sesión de tal suerte que no se les vaya a traslapar. Y generalmente ahorita el programa semipresencial está lunes y miércoles, ¿no, muchachos? Pues sí, por ahí todos tienen el mismo horario, o no sé. No sé cómo está su horario, si es lunes y miércoles o es lunes y jueves. No, pues yo lo tengo puro lunes. Todo se fue. Sí, yo Ok, también solo los lunes. perfecto, muchachos. Entonces, si ustedes me dicen, oye, Martín, necesito que repasemos un tema, nos podemos ver los miércoles, ¿sale, muchachos? Entonces ahí me avisan por WhatsApp. También por las dudas que tengan, por favor, muchachos, ahí en el transcurso de la semana, porque pues en domingo es un poquito difícil atenderlos. Yo sé que es cuando ustedes tienen tiempo, pero por favor que no sea en domingo, porque si es en domingo me voy a tardar mucho más en atenderlos. Generalmente el domingo pues andamos ahí con la familia. Pues entonces todos los ejercicios que quieran entre lunes y viernes, ¿sale, muchachos? Bueno, Sí, profe, gracias. pues ahora sí, muchachos, digo, no es regaño, digo, pero luego hay muchachos, digo, no es su caso, ¿verdad? Pues me van preguntando a las 10 de la noche, oye, Martín, es que no me sale este problema, pero pues, difícilmente los atendemos porque pues son días familiares, muchachos. Pues esto es todo por mi parte, muchachos, lo estamos viendo el próximo lunes. Ustedes me dicen por el WhatsApp si hay alguna duda para hacer alguna sesión extra. Precisamente yo les preguntaba que para que no se les traslapara que no se les traslapara con alguna otra materia, la podemos checar. Sale, muchachos, entonces, excelente fin de semana. En un momento les comparto por la presentación y en la tardecita les subiré la grabación. Muchas gracias, muchachos, estamos viendo. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.